Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Hoy conversaremos sobre titulación ácido-base. Comencemos. Titulación ácido-base. Este es el proceso más común y exacto para determinar la concentración de una disolución. En este caso, la titulación o volumetría ácido-base, que no es más que una técnica que consiste en agregar gradualmente una disolución de concentración conocida a otra disolución de concentración desconocida, y en este caso, buscando la neutralización, poder determinar la concentración X o incógnita gracias al aporte de la otra. ¿Qué pasa? Que normalmente se hace en sustancias ácido-base, considerando de que estas dos se neutralizan formando sal más agua, como vimos en la clase pasada. Entonces, la idea es construir una curva de titulación, en este caso de una base o de un ácido. Aquí en esta gráfica se pueden observar la curva de titulación de una base, como el punto de equivalencia, en este caso es el punto en el momento en que se igualan los volúmenes, así como también en la titulación del ácido. Ahora, ¿por qué se produce esto? Al agregar ácido clorhídrico se suman a la disolución protones. Estos neutralizan completamente al OH negativo y para quedar posteriormente no neutralizados, lo que cambia radicalmente el pH en la disolución. Amortiguadores. Las disoluciones amortiguadoras o buffer son disoluciones que se preparan a partir de un ácido o una base débil y su respectiva sal. Ahora, se caracterizan por poseer la capacidad de resistir cambios de pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácidos y bases. Ahora, podríamos ver cómo actúa el buffer y cómo en dado caso se podría hablar de una disolución neutra, como se ve en la gráfica, una disolución neutra a la que se adicionó una disolución ácida y una disolución neutra a la cual se adicionó una disolución básica. ¿Qué pasa? Que a medida que va aumentando el volumen, en este caso de la disolución ácida o de la básica, se formaría un desequilibrio en este caso. Es importante estudiar los sistemas amortiguadores o buffer, sobre todo en relación a nuestro organismo. Casi todos los procesos biológicos son dependientes del pH, y si hay un cambio en este, también habrá un cambio en la velocidad de un proceso. Ahora conversemos sobre la oxidación y la reducción. La oxidación se refiere a la pérdida de electrones y la reducción a la ganancia de electrones. Por tanto, las reacciones redox involucran ambos procesos. Ahora, para comprender el significado de estos conceptos, analicemos el comportamiento de la reacción entre el sulfato de cobre y el zinc metálico. Aquí en este caso vemos una primera reacción en la cual se asocian el SO4 al zinc, quedando libre el cobre. Tenemos una segunda reacción en la cual podremos separar al zinc del SO4 balanceándola sobre 2/4, liberando en este caso cobre con CuU, el zinc con 2 electrones y el SO4 en 2/4. Este 2/4 es porque se tuvo que balancear la ecuación. Ahora, simplificando esto, podríamos tener una molécula de zinc generando una de zinc con 2 de ganancia y una de cobre con una pérdida de 2. Sobre la base de esta información, podríamos tener entonces que está ocurriendo una oxidación del zinc y una reducción del cobre. ¿Por qué? Porque el cobre, así como se dieron cuenta, ganó 2 electrones y el zinc, en este caso, perdió. Ahora, uno en el que pierden los electrones y otro en el que ganan. Así son todas las reacciones óxido-reducción. Ahora, ¿qué es el agente reductor? De acuerdo con la ecuación del zinc, se oxida porque cede 2 electrones al ion cobre, transformándose en zinc con 2 positivos. En consecuencia, el zinc es el agente reductor en esta reacción. Ahora, el agente oxidante. En la ecuación observamos también que el ion cobre se reduce con los electrones que provienen del zinc y se convierte en cobre eléctricamente neutro. En consecuencia,
el agente oxidante de esta reacción es el ion cobre 2 positivo. Números o estados de oxidación. El número de cargas que tendría un átomo en un elemento, molécula o compuesto iónico si los electrones fuesen transferidos, en este caso totalmente, es el número de oxidación. Para esto existen unas reglas básicas. Vamos a ir enumerándolas. 1. A cualquier elemento en estado libre o átomo en una molécula homonuclear se le asigna el número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el sodio, el cobre, el azufre, el hidrógeno tienen un número de oxidación igual a 0. Número 2. El número de oxidación del átomo de hidrógeno es 1 en casi todos sus compuestos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico para el agua, para el hidróxido de sodio, entre otros, exceptuando los hidruros, que son compuestos binarios formados por hidrógeno y una especie metálica, en el cual el número de oxidación es -1. En la mayoría, como regla 3, en la mayoría de los compuestos que contienen oxígeno, el número de oxidación de este es -2. Por ejemplo, el agua, el ácido sulfídrico, etc. Regla número 4. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Por lo tanto, el número de oxidación es su propia carga. Algunos ejemplos de iones monoatómicos son el sodio, el cloro, calcio, el aluminio, entre otros. Regla número 5. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que componen una molécula o compuesto es igual a 0, ya que tanto las moléculas como los compuestos son eléctricamente neutros. Regla número 6. La suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que componen un ion es igual a la carga del ion. Una regla número 7, que si en la fórmula del compuesto no hay hidrógeno ni oxígeno, se asigna el número de oxidación negativo al elemento más electronegativo. Reconocimiento de ecuaciones redox. Como hemos analizado recientemente, las reacciones químicas en las que hay transferencia de electrones son redox, y la variación de los números de oxidación es una forma de monitorear el sistema y verificar si existe o no dicha transferencia electrónica. Reacción del hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Una reacción ácido-base cotidiana. Como estudiamos en el tema anterior, esta produce una reacción de neutralización en la cual se forma sal más agua. Ahora, si sigues la línea de colores, podrás observar que no hay cambios en los números de oxidación desde los reactantes a los productos de ninguna de las especies. Por lo tanto, no es una ecuación redox. Lógicamente no ha habido ni ganancia ni pérdida de electrones. Ahora, si estudiamos esta ecuación, podremos ver lo siguiente, que en este caso el zinc aumenta su número de oxidación de 0 a 2. Sigan la línea roja. Si siguen la línea verde, van a ver que el cobre disminuye su número de oxidación de 2 a 0. Capta o gana electrones en este caso. Entonces, si separamos esto por semireacciones, que es lo más conveniente, podríamos tener que hay un agente reductor y un agente oxidante. El zinc es el agente reductor que experimenta una oxidación aumentando su número de oxidación de 0 a 2. Y el cobre es el agente oxidante. Este experimenta una reducción disminuyendo su número de oxidación de 2 a 0. Balance de ecuaciones redox. Observemos una primera parte y una segunda parte. En la oxidación del hierro. Ahora, si vemos como oxidación, vemos lógicamente como el hierro en este caso gana electrones y basado en la reducción, en este caso, el hidrógeno estaría ganando 2. Ahora, todo balance
de una ecuación química debe obedecer a la ley de conservación de la masa, es decir, que la cantidad de cada elemento debe ser la misma en ambos lados de la ecuación, reactantes y productos. Y en las reacciones de oxidación, reducción se debe balancear además de la ganancia y pérdida de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos entonces como balanceo el número 2, color en rojo, el número coloreado en rojo, tendríamos como una segunda parte que la oxidación del hierro incluiría a 2 moles de hierro transformándose en 2 moles de hierro 3 positivo, en este caso ganando 2 electrones. Método ion-electrón. El método ion-electrón es el sistema de balance de reacciones de oxidación y reducción. Este permite atender todas las necesidades y especies que presenta la ecuación, caracterizándose porque los reactivos presentan en este caso la forma como se encuentran en el agua, por lo que en caso de los electrolitos, estos se presentan según los iones que forman en disolución acuosa. Los compuestos insolubles se escriben de manera que representen su insolubilidad en agua. Ahora, paso 1. Se debe dividir la ecuación en semirreacciones, en este caso en dos incompletas, una de oxidación y la otra de reducción, como vimos en la lámina pasada. 2. Se debe balancear cada semirreacción. Primero se balancean los elementos distintos al hidrógeno y oxígeno. Cuando el medio es ácido, se balancean los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua, en la misma cantidad que faltan los oxígenos. Ok, el agua se agrega al lado de los reactantes o productos que faltan oxígeno en este caso. En este medio básico es al revés. Si el medio es ácido, se balancean los átomos de hidrógeno añadiendo iones de hidrógeno. Y si el medio es básico, se añaden iones hidroxilo. Finalmente se balancea la carga de la ecuación agregando electrones, donde existe la carga positiva global. Si existe diferencia entre el número de electrones que se ceden y se captan o ganan entre las semirreacciones, se multiplica cada una por números enteros. De igual modo, el número de electrones que se pierden en una media reacción sea igual al número de los que se ganan en la otra. Finalmente, se suman las dos semirreacciones y se simplifica todo aquello que sea posible, cancelando las especies que aparecen en ambos lados de la ecuación para obtener la reacción global. Ahora, como ejemplo tenemos la siguiente reacción. Recuerden los pasos descritos anteriormente. Se escriben las semirreacciones incompletas de oxidación y reducción. Para este caso tenemos la semirreacción para el Cu y el SO4. En este caso, paso 2, se balancean las semirreacciones, como explicamos anteriormente. Y después de haber balanceado las ecuaciones, tendríamos al final el resultado, la cantidad y el balanceo por ion-electrón. Ahora, ambas semirreacciones tienen dos electrones. La primera los cede, por lo tanto corresponde a la oxidación, y la segunda los gana. Por lo tanto, en este caso se habla de reducción. En este caso, por lo anterior, no es necesario multiplicar ninguna de las medias reacciones. Paso 4. Se suman algebraicamente ambas reacciones para obtener una reacción final. En este caso, se eliminan los electrones de la oxidación del cobre de la semirreacción del cobre y los electrones de la semirreacción de reducción del SO4, teniendo una reacción global redox, que es la que se muestra posteriormente. Y como paso 5, finalmente, se debe comprobar que la reacción global tenga el mismo tipo y número de átomos y verificar que las cargas sean iguales en ambos lados de la reacción. Ahora, de manera general y como interpretación, tenemos que las reacciones redox son muy importantes en situaciones que ocurren en nuestro entorno, como por ejemplo en nuestro cuerpo. Entender el mecanismo de este tipo de reacciones nos permite comprender, por ejemplo, la oxidación de los metales, fabricar diversos productos, intensificar la acción oxidante de productos como desinfectantes que tienen acción oxidante y permiten conservar la salud, reacciones en este caso como la del proceso de fotosíntesis. Bueno muchachos, y con esto terminamos la clase de química. Nos vemos en la clase posterior.